Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco he de morir.
Bueno, acá estamos. Llegamos. Vamos viendo a ver ya cuánta gente hay. Ya se sumaron todos, ya estamos listos para arrancar. Bueno, Lito, como siempre, acá, bueno, no sé si te presentamos otra vez, Lito, porque la gente no sé quién no te conoce, pero bueno, ya todos te van a conocer seguro. Él es José Lito Balabanian, así que hoy vamos a hablar. Ahí estamos ultimando algunos detalles. Acá, como pudieron ver en la propaganda, hoy toca Primera y Segunda Tesalonicenses, Filipenses y Filemón, a cargo de Lito Balabanian. Si Ahí parece, está, ahora te estoy viendo. No te veía. buenísimo. ¿Qué Llega con tal? delay. La señal acá ¿Cómo es andan? todo un poquito de retraso. Está Si bien, te está bien. parece, arrancamos con la canción al Espíritu Santo y ya arranca la charla. ¿eh? Así estás Como vos libre. quieras, mandas vos. Ahí vamos. Los invitamos a todos los que estén conectados. Vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Infunde el fuego de tu amor. Ven por medio de las manos de la Virgen María, hoy en el día del Santísimo Nombre de la Virgen María. Lo pedimos para que vengas por medio de sus manos inmaculadas. Ya me estoy trabando, si así empezamos, ¿no? Por favor. Y vamos a pedirle todos juntos, vamos a cantar la canción. Esta canción se llama Invocación al Espíritu Santo. Aquellos que lo estén viendo por celular o por compu, acá les dejamos la letra. Espíritu, tú que caes como fuego, como en Pentecostés, hazlo aquí de nuevo. De lo alto, se derrama tu amor. De lo alto, se derrama tu amor. Espíritu de Dios, ven a mí. 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 Bueno, si te parece, comenzamos con la charla. Bien, gracias David por la canción. Bueno, primero, gracias por invitarme. Estamos uniendo dos amores que tengo, porque por un lado, ustedes son de Lanús, que es mi pueblo de origen. Es más, San Judas Tadeo era mi parroquia, fue mi parroquia de origen en la adolescencia.
Y desde este lado, Chascomús, mi lugar en el mundo. Así que bueno, gracias por invitarme. Un gusto, como siempre. Digo, para los que no saben, el Rúa no es solo una onomatopeya como quien dice yeah en una canción, sino que es viento, soplo, espíritu, es la misma palabra. En el Antiguo Testamento, en hebreo antiguo, Rúa es el nombre que se le da al soplo, al viento, al espíritu de Dios. Este mismo espíritu, vamos a arrancar con una extensión de la oración, antes de ir directamente al tema. Es este mismo espíritu el que inspiró a la persona de la cual vamos a hablar hoy, que es San Pablo, inspiró a decir lo siguiente, lo voy a leer, pero yo cada vez que leamos algo en este ratito que vamos a tener, 45, 50 minutos, los que tengamos, los que dé el tiempo, la idea no es que sea una clase de historia, para ver de qué se trató esto de San Pablo hace 2000 años, quién era, qué hizo y qué sé yo. Obviamente que vamos a partir de las cartas que me tocaron, pero la idea es que cada uno ponga lo que está viviendo. Por eso esto que voy a leer, les pido que cada uno, yo también, empezando por mí, pongamos todo lo que nos está pasando por el corazón en este contexto, en esta situación. Porque el Espíritu Santo le hizo decir a San Pablo, a una comunidad determinada en aquel entonces, pero a nosotros hoy, ¿qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo? El que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha e intercede por nosotros. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Si Pablo hubiera escrito hoy, seguramente diría los problemas sociales, los problemas económicos, la pandemia, el aislamiento, los dolores del alma. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, esto que lo escribió la persona que hoy nos reúne, nos ayuda a darnos cuenta que más allá de las dificultades que las pasamos, no tenemos un seguro contra los problemas, digo los cristianos no tenemos un seguro contra los problemas, y estamos sufriendo realmente toda esta situación, pero con la certeza, Pablo nos deja esa certeza de que nada, ni siquiera la muerte, que es lo más terrible que nos puede pasar, o que entendemos como una situación de quiebre, ni siquiera eso puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Bien. Bueno, primero voy a retomar un poquito lo de Isabel el sábado pasado, una genia Isabel. La primera charla, digo, para los que se engancharon recién. Eso, les comentamos más o menos, dimos una pequeña introducción el sábado pasado. Todos los sábados. San Pablo. Claro, en el contexto del mes de la Biblia, cada sábado se toca algún tema. Isabel el sábado pasado hizo un pantallazo general sobre quién era Saulo de Tarso, quien por haber descubierto su vocación y poder llevarla a la plenitud, llevar a la plenitud el sueño que Dios tuvo para con él, por eso hoy en día lo llamamos San Pablo. Bueno, ella hizo un pantallazo biográfico, la verdad que maravilloso. Vuelvo a decir, una genia, Isabel. Bueno, judío, hijo de judíos, tenía la ciudadanía romana, él era de Tarso, de Cilicia, fariseo, o sea, observante riguroso de la ley,
de la tribu de Benjamín, pero odiaba a los cristianos, digamos, lo central era esto, ¿no? Un personaje con una personalidad muy fuerte, que odiaba a los cristianos. Los veía como una secta peligrosa, como mucha gente de la época, y pedía por favor que le den permiso para poder ir a perseguirlos y encarcelarlos. De hecho está implicado, aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, contado por Lucas, aparece implicado en el asesinato, en el primer martirio cristiano, si se quiere, que fue el de Esteban, ¿no? Y mientras lo lapidaban, lo mataban a piedrazos, él estaba sosteniendo las capas de los que le tiraban piedras a Esteban en el martirio, en el asesinato. Es decir, un personaje que era temible para los cristianos. Y es justamente ahí, camino a Damasco, cuando está yendo a buscar cristianos para encarcelarlos, es que Jesús resucitado le sale al encuentro. Y acá quiero decir una cosa muy importante, yo no sé cuántos de los que están ahí presentes son agentes de pastoral o catequistas, y yo digo, es muy interesante ver cómo Pablo de su propia experiencia elabora su doctrina. Es decir, lo que predica está íntimamente relacionado con la experiencia de vida. No es una fe separada de lo que se vive. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, por ejemplo, cuando Jesús le sale al encuentro, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En realidad, Saulo no perseguía a Cristo, ya Cristo había muerto y resucitado, ya estaba a la derecha del Padre, ya él no llegó a conocerlo personalmente. Él persigue a los cristianos. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? De ahí elabora toda su doctrina, que maravillosamente en el libro, en una de las cartas a los Corintios, él elabora como que los seguidores de Jesús, es decir, su iglesia, es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo del cual la cabeza es el propio Cristo. Un cuerpo en el cual todos los miembros son importantes. Es decir, traducido, Cristo y sus seguidores son lo mismo. Si se persigue a los seguidores de Cristo, se lo está persiguiendo a él. Es decir, de su propia experiencia elaboró una doctrina. La otra, maravillosa, es que él era un observante de la ley, cumplidor de normas morales a rajatabla, y de la ley que para los judíos era la máxima expresión de Dios, la Torá. Y él cumplía la ley, y ellos que la ley se salvaban. Bueno, de su experiencia se dio cuenta que no. Por eso una de las cosas que predico fuertemente es que no nos salvamos por el cumplimiento de normas. No nos salvamos por la observancia de la ley. Nos salvamos por la fe en Jesús. Él es el que nos salvó. Porque él no hizo Pablo no hizo, Saulo hasta en ese momento, no hizo ningún mérito para que Jesús saliera a su encuentro y lo llamara. Es decir, no es el mérito nuestro el que hace que, bueno, a Dios no le queda otra que llamarme. No, es el amor de Dios, es el que nos va a buscar y quiere que nuestra vocación haga que nos realicemos nosotros y que podamos ayudar a los demás a estar en el camino del amor. Bueno, esto en cuanto a la experiencia de la conversión de Saulo, ¿no? Al que después llamaremos Pablo. Bueno, dentro de la propuesta que ustedes no están haciendo, a mí me tocó 4 cartas, las 2 cartas a los tesalonicenses, la carta a los filipenses y la carta a Filemón. Lo cual, como al final, por ahí damos lugar a las preguntas si alcanza el tiempo, y además hay un sorteo, pónganse contentos, hay sorteo de libros. La idea es hacerlo lo más sintético posible, pero que quede claro, como me pediste vos, que sirva para todos los públicos. Esto es apto para todo público, sencillo, menos mal, porque si no, no me daría el cuero, pero no quiero que deje de relacionarse a vida, que no quiero en ningún momento que pierda profundidad lo que vamos a charlar. Bueno, entonces, no vamos a meternos en el tema, como ya hoy entramos en el tema de las cartas, se va a seguir el sábado que viene con Santos Nicolás Salomón, les recomiendo la charla del sábado que viene, y el último sábado con, recordame, David. Con Claudio Coll, compañero mío de la... Ahí se escucha, no tenía habilitado el micrófono, Claudio Coll y Oscar Alegre.
Sí, una dupla Sí, sí, muy animadora de Biblia, digamos. Sí, sí. sí, 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 sí. Claudio, compañero mío de la Comisión Bíblica Diocesana de Loma de Zamora, siempre colaboró mucho con la fundación, llevaba, traía las Biblias acá. Bueno, un fenómeno. Entonces, a mí me tocan esas cartas, eh, pero decía, no nos vamos a meter en el tema controversial de la autoría de Pablo de las cartas. ¿Vieron? Hay discusiones con respecto a si todas las cartas son realmente de San Pablo o si son de seguidores de San Pablo o si tienen la doctrina paulina pero no son de San Pablo, más allá de que él no escribía directamente, sino que tenía un escribiente, digamos, ¿no? Un escriba. Él firmaba generalmente las cartas de puño y letra, pero no nos vamos a meter en eso. En todo caso, dejémoselo a los exégetas. Si alguien tiene ganas de hacer un poquito de exégesis barata y filosofía, ¿cómo es? Exégesis barata y zapato de goma, ahí está, parafraseando a Charlie García. Un ejercicio fácil, si quieren ustedes en casa, cuando están aburridos en medio del aislamiento, si no son docentes como nosotros, porque si no, chao, no tienen tiempo para nada. Pueden agarrar el inicio de cada carta. Entonces siempre las cartas empiezan, si son de Pablo, la estructura que utiliza Pablo, primero empieza haciendo un saludo inicial, en donde se presenta, generalmente dice a quién va dirigida la carta, después una acción de gracias, es decir, agradece por cosas de la comunidad a la cual va dirigida la carta, y después empieza con el tema propio de la carta, o los temas de la carta, los temas centrales de la carta. Esto lo vamos viendo, de hecho, por ejemplo, en las cartas que voy a utilizar hoy, en Tesalonicenses, en Filipenses, eso aparece. Si vamos desde el principio de las cartas, agarramos Romanos, aparece esto. Agarramos Primera de Corintios, aparece esto. Segunda de Corintios, aparece esto. Llegamos a Gálatas, está el saludo inicial, pero no está la acción de gracias. Hay algo que se rompe en la estructura. Ya nos llama la atención. O no es de Pablo, o algo pasó. Bueno, en el caso de los Gálatas, Pablo estaba enojado cuando le escribía a los Gálatas. Entonces no daba ni para la acción de gracias. Saludar, saluda, porque sigo siendo respetuoso, pero inmediatamente después del saludo, me extraña, muchachos, que ustedes, y empieza con, ¿no? Los quería sacudir a los Gálatas por algo que había pasado, que no es mi carta. Ahora, por ejemplo, si vamos a la última carta denominada Paulina, la de Hebreos, ahí está clarísimo que no está escrita por Pablo. La incluimos dentro de las cartas paulinas, pero no tiene ni saludo inicial, ni acción de gracias, es un tono absolutamente distinto, es como una homilía, no tiene ese tono coloquial propio de las cartas de Pablo. Bueno, es un detalle en cuanto a las... Ahora, cuando empiezan las cartas apostólicas en la versión del libro del pueblo de Dios, en la Biblia, esta Biblia ecuménica, que es la que estoy utilizando para leer hoy porque está traducida por argentinos, es un... Bueno, ¿tenés ahí a mano, David? Icono, está antes de las cartas apostólicas. ¿Cómo? Se cortó recién, se llegó un poquito tarde, decime. Sí, el icono este de la que está en la Biblia del pueblo de Dios antes de las Sí, sí. cartas apostólicas. ¿Lo tenés a mano? Ahí Ese la es ponemos en un pantalla para que dibujo. la gente lo pueda ver. Ahí está en pantalla. Perdóname, Lito, pero te vas a tener que ir un rato de la pantalla. Después volvés, no hay drama, pero ahí está, en Sí, sí, pantalla. sí. Tapame tranquilo. Igual yo no lo veo desde acá, por eso vos andás diciéndome si se ve o no se ve. Ahí está en pantalla. Ahí está todo en pantalla, sí, Bien. sí. Bien. Esa es una ilustración Es una linda de Nora estampita, Borges. Lito. ¿Esto de que hay que comprar en una ¿Cómo? santería? ¿De dónde se consigue esto? No, esto es una ilustración ¿Qué está en la de Biblia esto? corazón Nora Borges dio para la edición del libro del pueblo de Dios. Y como toda ilustración simbólica, ahí vemos a Pedro y Pablo con el motivo del martirio, es decir, Pedro con la cruz al revés, que es como muere Pedro, crucificado cabeza abajo, no quiso morir igual que su líder, que el Mesías. Y San Pablo que, como un signo de piedad, por ser ciudadano romano, en lugar de morir crucificado como todos los de los pueblos esclavos del imperio en aquel momento, del imperio romano, como un signo de piedad le cortaron la cabeza. No sé, qué piadoso, le cortaron la cabeza. Bueno, pero era obviamente mucho más piadoso que la muerte en cruz. Por eso ahí tienen el martirio, pero además tienen Pedro una llave
y Pablo como un escrito, como una carta. Esto tiene que ver con la misión, más allá del martirio, ahora en este caso la misión. Es decir, aparece Pablo relacionado con las cartas. Sin embargo, más allá de que es maravilloso el dibujo y elogiamos a Nora Borges por haberlo hecho, pero sin embargo, Pablo no era un escritor de cartas, es decir, no era un escritor de libros. Pablo fue un misionero y anduvo de un lado para otro con el ardor apostólico, con la necesidad de transmitir a Jesús. Y fue por todos lados, por el mundo pagano en ese entonces, impulsado por su convicción, y si se quiere también, fíjense un detalle lindo, o por lo menos interesante, empieza a predicarle a los paganos, que es maravilloso, porque gracias a eso nos llegó a nosotros también, ya está, puedo sacar el dibujo si quieres. Pero empieza por un fracaso. En Antioquía de Pisidia, los judíos se ponen celosos, que una multitud los escuchaba y empiezan a hacer lío, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces dicen así, bueno, ustedes eran los primeros a que había que predicarle. Pero entonces ahora sacudieron el polvo de sus pies y empezaron la predicación para los paganos. Digo, es interesante, porque por eso la vida de Pablo tiene tantos matices. Porque ¿cuántas veces nosotros tenemos, entre comillas, fracasos? Y en lugar de desalentarnos, podemos pensar que puede ser una oportunidad para algo más maravilloso. Si él se hubiera quedado en el fracaso de ese día, que no lo escuchaban, que lo criticaban, que le gritaban de todo, y hubiera sido triste decir, no sirvo para esto. ¿No? Sin embargo, eso abrió la puerta para algo más maravilloso, que fueron los viajes de Pablo, y que lo llevaron a misionar. Ahora, ¿por qué se lo relaciona con las cartas? ¿Por qué aparecieron las cartas? Porque, a ver, él iba a un pueblo, predicaba, dejaba una pequeña comunidad armada, pero tenía que ir a otro lado. Se iba rápido a otro pueblo. Ahora, resulta que por ahí, en ese ir y venir de pueblos, se enteraba que en el pueblo anterior al que había estado, había alguna cuestión que no quedó clara, por los mensajes que iban y venían, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Yo ahora estoy evangelizando acá, no puedo volver a aclarar cosas. Entonces ahí empezó, por necesidad, las cartas paulinas, las cartas de Pablo, dirigidas a las comunidades, por algunas cuestiones que habían quedado no muy claras después de que él se fue, y posteriormente, por supuesto, a que había evangelizado ese lugar y había dejado un grupo de cristianos en cada ciudad. Así surgen las cartas. El ejemplo de la primera carta a los tesalonicenses es clarísimo al respecto. Si querés poner, si tenés los viajes de Pablo, los del segundo viaje, ¿no? El primer viaje fue más cortito, tiene el valor de haber sido el primero, pero el segundo viaje de Pablo, que es cuando llega a Tesalónica. Bien. Ustedes pueden ver ahí que es un viaje extenso, y yo no lo estoy viendo, pero hacia la izquierda, lo que sería Grecia hoy, ahí van a ver que está Tesalónica, que está Filipos, que es la otra carta que vamos a también a hablar un poquito. Ahí la veo acá. Bueno, cuando ustedes ven Tesalónica, era un puerto muy importante en el mar Egeo, en el contexto del segundo viaje. El segundo viaje fue entre el año 50 y 52. Tengan en cuenta que Jesús murió en el año 30. Ahora me van a empezar a decir, no, 33, no, qué sé yo, que la quiniela yo le juego al 33, no, bueno, después otro día da para ver qué errores de cálculo hubo para que Jesús muriera en el año 30 y no a los 33 años, serían los 36, 37, pero eso sería más, es más lío todavía, pero bueno, no se hagan problema. Pero lo real es que, y si no, miren la cronología bíblica de la que tengan en sus Biblias. Jesús muere en el año 30, entre el año 50 y 52 es este segundo viaje de Pablo, en el que llega a los lugares donde, bueno, me tocan las cartas que me tocan. Tesalónica y que hoy sería Grecia, en aquel entonces Macedonia, provincia del Imperio Romano. Si querés mostrar algunas fotitos de Tesalónica para que vean lo hermoso que es. Ahí mostramos ahí mostramos sacamos el mapa y mostramos la galería de imágenes de Tesalónica. Ahí está. Imágenes actuales, ¿no? Son imágenes actuales de Tesalónica.
un puerto muy importante en el mar Egeo, una ciudad muy importante en la cual Pablo llegó, obviamente empezó a predicar, no había cristianos. Miren qué lindo, ¿eh? Ahí estoy viendo, ahí la foto ahora la veo por acá. Una ciudad muy linda. Ahí estamos Bueno, en Grecia la toda Torre muy linda. Blanca, ¿no? En la Se llama. costa, sí. Saben que en la costa tiene así como un aire a Chascomús, si uno se para en la costa. Por supuesto, nunca va a alcanzar la hermosura de Chascomús y de sus atardeceres, digo, entre paréntesis, en Claro. medio de la charla. Y cuando pase todo esto, vengan a Chascomús, que es un paraíso cercano. Listo, ya hice la Aprovechamos a propaganda. hacer turismo, ¿no? Claro, ahí hay algunas fotos de Macedonia que se parecen mucho a lo que es la costa de la laguna, la hermosa laguna que tenemos acá. Bien. Bueno, ya está, lo de las fotos ya las puedes sacar. Si, a ver, había estado Pablo predicando en Tesalónica, pero en realidad surge un problema y se tiene que ir rápido. El problema, ustedes lo tienen, si ustedes tienen la Biblia y quieren seguirlo, yo les voy dando los textos y los vamos buscando. En el libro de los Hechos, en este segundo viaje, se cuenta que en realidad empieza a haber una persecución muy grande hacia Pablo cuando está predicando en Tesalónica, el capítulo 17, del 1 al 10. El libro de los Hechos, ¿no? De Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Bueno, dice, atravesaron Antíforas de Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Ahí llega a Tesalónica en la sinagoga. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados basándose en las Escrituras. Explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos, y el Mesías afirmaba, es este Jesús que yo les anuncio. Bueno, algunos empezaron a unir, pero en el versículo 5 empieza a decir, llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle, promovieron un alboroto, sembraron la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, que eran compañeros de Pablo, Silas, compañero de Pablo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando, esos que han revolucionado todo el mundo han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Toda esta gente contraviene los edictos del emperador, pretendiendo que hay otro rey llamado Jesús, lo mismo que en el juicio a Jesús, ¿no? Se proclamó rey, le dijeron a Pilato. Bueno, acá vuelven con el mismo argumento. Los judíos de la época, cuando les convenía utilizar un recurso político, lo utilizaban. Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados, y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Esa misma noche los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas hacia Berea. Es decir, tuvieron que irse rápido. ¿A qué viene todo esto? Que en realidad, cuando él ya estaba en otro pueblo, esa rapidez con la que tuvo que salir hizo que tuviera cierto temor de qué pasó con ese lindo grupo de cristianos que se había formado. Bueno, entonces manda un mensajero, en este caso Timoteo. Y la verdad que lo que le trae Timoteo es una buena noticia. El grupo había perseverado más allá de las persecuciones. Pero había como algunas cosas que no estaban muy claras. Una de ellas tenía que ver con la muerte. Es decir, muchos pensaban que la segunda venida de Jesús iba a ser inminente. En ese momento los primeros cristianos sabían que iba a haber una segunda venida, pero pensaban que iba a ser ya. Entonces tenían mucha fe esperando esa segunda venida. Claro, se empezaron a morir, empezando por los más viejitos, y entonces empezó la duda, uy, ¿cómo? Mi familiar se murió y no llegó Jesús. Y entonces la salvación será para él. Es decir, cosas que al no haber podido cerrar bien los temas, Pablo, quedaban dudas, y no tenían a quién preguntarle. En ese sentido, bueno, y otro problema era con respecto al trabajo.
Esto es más, si se quiere, simpático. Justamente, como va a venir Jesús en cualquier momento, ¿no es mejor ponernos a rezar en lugar de trabajar? Entonces, el resto de los vecinos de Tesalónica, los ven por vagos. Y cuando el cristiano tiene que ser primero que den el ejemplo, pero no trabajaban, ¿por qué? Porque ya viene Jesús, hermano. Yo me voy a dedicar a la oración porque ya viene Jesús. Laburen ustedes, que son los paganos, que no creen en esto. Bueno, estas son las noticias que le lleva Timoteo a Pablo. O sea, eran medios vaguitos, digamos, esperando con la excusa, esperando al Mesías un poquito. Eran mal vistos por sus vecinos porque no trabajaban. Le vamos recordando a la gente que después en el vivo vamos a hacer una serie de preguntas, entonces le vamos tirando algunos datos. Claro. ¿Entendieron, no? Cuando David remarca algo es porque está pensando en el sorteo después. Claro. Pero miren que en la primera carta, las dos cartas a la comunidad de Tesalónica fueron muy seguiditas las dos. Pero miren esto. En la primera carta, capítulo 4, desde el versículo 13, les habla primero de este tema de la muerte, ¿no? Entonces pensemos esta confusión que tenían los tesalonicenses y qué es lo que les dice claramente Pablo. Con mucho amor, porque estaba muy contento que la comunidad perseveró, pero les aclara. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que ya hayan muerto. Porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que aún quedemos, seremos llevados con ellos al cielo sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Está claro que está respondiendo a través de la carta a una inquietud que surgió en la comunidad y que a él le llega a través de Timoteo. Pero digo, volvemos a lo mismo, en una doble dimensión. Ahora pensemos en nosotros, que estamos rodeados por el sufrimiento y la muerte ante todo esto que nos está pasando. Es difícil, todos tenemos fe, yo tengo una fe enorme en la vida eterna, en que se puede seguir adelante más allá de lo terrible que pueda pasar, porque Dios no nos manda las calamidades, pero Él sabe sacar algo bueno de lo malo que nos pueda pasar. Si de la cruz, que fue el peor mal de la humanidad, asesinar al Hijo de Dios, Él sacó el mayor bien para la humanidad, que fue la vida eterna. Pero entonces, en este contexto, ya olvidándonos de los tesalonicenses, no queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Miren, la fuerza contra, lo dice un amigo mío, es un amigo de la política, no lo voy a nombrar para no meter el tema político, pero porque es conocido, pero le dice un amigo, ante los temores y el miedo, lo que hace falta no es tanto el coraje, sino la esperanza. Al tener esperanza superamos todo temor y todo miedo. Este texto, permítame una inferencia personal. Cuando falleció mi mamá, su Biblia, que tenía escritos, ella le encantaba escribir la Biblia. Y en las primeras páginas, las primeras en blanco, tenía escrito este texto de Tesalonicenses. Cuando nosotros fuimos a hacer el responso en el mismo cementerio, no estaba el diácono que solía hacer los en la capilla. Le dije, mira, yo soy catequista, primero que sí, que no, al final se animaron y entonces hice una oración con la gente que estaba, porque estaba previsto el responso, y utilicé esto, el texto que mi mamá había anotado y que de alguna manera nos quiso transmitir a nosotros, ¿no? Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera llevará
con Jesús, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Y termina el texto, la perícopa, en el versículo 18, diciendo, consuélense mutuamente con estos pensamientos. Hoy que necesitamos tanto consolarnos mutuamente, sostenernos mutuamente. Me lo digo a mí mismo, yo también necesito que me sostengan. Y sé que los demás necesitan que yo los sostenga. Aún ante lo peor que nos puede pasar, y que está pasando, tanto todos los días hablamos de la cantidad de muertos, qué sé yo, aún en lo peor que puede pasar, que es en la muerte, Pablo nos da un mensaje clarísimo. Con respecto a la exhortación al trabajo, que es más simpático, en la primera carta lo dice un poco más suave. En el mismo capítulo 4, versículo 5, dice, acerca del amor fraterno, no es necesario que les escriba porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Así lo están haciendo con todos los hermanos de Macedonia. Pero yo los exhorto, hermanos, a hacer mayores progresos todavía, que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus manos de acuerdo con mis directivas. Así llevarán una vida digna a la vista de los paganos, los vecinos, que los miran con malos ojos por ser vagos, y no les faltará nada. Pero en la segunda carta, que es más cortita, miren que estamos hablando de una carta de 4 capítulos, la primera carta, y de 3 capítulos la segunda. En la segunda carta, que retoma los mismos temas, porque fue una tras de la otra, es un poco más directo. Y si alguno de los que están escuchando a veces pinta la vagancia, a ver si escuchamos lo que nos dice San Pablo. Les ordenamos, ya acá estaba más caliente, les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes no vivíamos como holgazanes. Era toldero Pablo, hacía toldos para carpas. Trabajaba en los lugares donde iba a predicar, trabajaba. Cuando estábamos entre ustedes no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente, día y noche, hasta cansarnos con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. En aquella ocasión les impusimos esta regla. El que no quiera trabajar, que no coma. Cuando hablamos de la cultura del trabajo, bueno, clarito. El que no quiera trabajar. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. Claro, el chusma, el que no hace nada, ¿qué hace? Empieza a mirar lo que hace el otro. Y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse el pan. Bueno, no se cansen de hacer el bien. Bueno, queda claro entonces que surgen las cartas como una necesidad ante estos inconvenientes que él le llegaba de los pueblos a los cuales ya había pasado y no podía volver a explicar todo de nuevo. En ese sentido surgen las cartas. Hay un hecho interesante. Hay sorteo después. Esta carta de la cual estamos hablando, la primera carta a los tesalonicenses, es el primer escrito del Nuevo Testamento. Lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, en el año 51. Uno dice, ¿cómo? ¿Y los evangelios? No, los evangelios son posteriores. El de Marcos, entre el 65 y 70. Claro, yo tenía entendido, mirá, que justo Marcos era el primero, mirá vos. Claro, el primer evangelio. Marcos fue el primer evangelio. Claro. En primer lugar, entre los evangelios está Mateo, pero Marcos fue el primero en ser escrito. Sí, es cierto que ya había circulando pequeños escritos, colecciones de parábolas, colecciones de milagros en las distintas comunidades, había, de las cuales se nutrió Marcos también en su tarea de elaboración del evangelio. Después Lucas y Mateo alrededor del año 80. Bueno, el de Juan es posterior, ya fines de siglo, es decir, 95, por ahí. Los escritos de Juan, inclusive el Apocalipsis también es de fin de siglo. Pero el primer escrito del año 51 es la primera carta a los tesalonicenses. Las cartas apostólicas, la mayoría, fueron
fueron escritas antes que los evangelios. Bueno, ¿quedó claro esto para el... Muy bien. Que vayan anotando, Bueno, por en favor, este que no se segundo olviden. viaje, un auto 0 kilómetros. Ah, no era un auto 0 kilómetros, ¿no? No, unos libros, bueno. Sorteos, me hace acordar un sketch de Luthier, lo de los sorteos. Pero los que están escuchando se merecen ganar algo. Bueno, en este segundo viaje, si lo quieren leer en el libro de los Hechos, no lo voy a leer ahora para que no sea muy largo, voy a tratar de adelantar. También viaja a Filipos, también en la actual Grecia. Vos tenés ahí están las ruinas, fotos de las ruinas de lo que era la ciudad de Filipos. Ahí te saco un poquito de cámara, vamos a las galerías de imagen. Así pueden ver la gente las ruinas de Filipos. Ahí están. Ahí en un panorama general se ve bien desde arriba todo. Vamos a pasar a algunas imágenes más centralizadas, digo, puntuales. En esta ciudad, cuando estuvo Pablo, fue también perseguido. Ahí están las ruinas de Filipos. Fue perseguido, sufrió latigazos, es decir, la pasó mal en Filipos, la pasó muy mal. Pero la comunidad de cristianos que se armó ahí fue realmente, podríamos decir, el gran sostén emocional de Pablo. Es profundo el cariño que se nota en la carta que les escribe a los filipenses, el profundo cariño que tenía Pablo hacia esta comunidad. Unos lazos de hermandad profunda que cada tanto se dan. Yo tengo un ejemplo claro. Yo vine acá a Chascomús a ser director de un colegio secundario. No conocía a nadie. Llegué y dije, hola, soy el director. Nadie me conocía. Yo no conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Sin embargo, me encontré con un grupo de gente tan maravilloso, tan lindo, en donde da tantas ganas de estar y de trabajar y de luchar juntos y de tirar todo para el mismo lado. Es decir, cada tanto se dan estas experiencias comunitarias de un amor tan profundo, de un tirar todo para el mismo lado. Por eso la carta tiene un tono cordial, íntimo, es hermosa la carta. Todas estas son libros cortitos, todos estos que estamos hablando, así que después yo les invito, obviamente no los vamos a poner a leer todas las cartas porque sería un plomazo y sería muy largo. Pero ustedes en casa yo les recomiendo, van a ver qué lindo tono coloquial, cordial, amoroso que hay en esta carta a los filipenses. Los filipenses inclusive lo sostuvieron, cosa que Pablo no solía aceptar, que era el sostenimiento inclusive económico cuando él estaba mal. Lo sostuvieron económicamente inclusive cuando estuvo preso, o sobre todo cuando él estuvo preso, probablemente en Éfeso. Y entonces el que le llevó el dinero a la cárcel, ¿no? Desde Filipos, Epafrodito, miren qué lindo nombre, para ponerle a los chicos, Epafrodito. Es a esa misma persona que encima cuando estuvo con Pablo estuvo enfermo, Pablo lo tuvo que cuidar, estuvo al borde de la muerte, bueno, después cuando lo manda de regreso lo manda con esta carta de agradecimiento y de recordatorio de todo lo que había predicado cuando estuvo con ellos. Y el mensaje de Filipos, de la carta a los filipenses, yo digo, es tan lindo que voy a elegir solo algunos textos por una razón obvia, pero digo, pensando en nosotros, que estamos tan desunidos, digo nosotros los argentinos, ¿no? Y una desunión que además nos genera tristeza. El contexto de por sí genera tristeza. Pero además, el contexto a nivel mundial, pero además nosotros estamos tan desunidos que parece como que se incrementara la tristeza y las pocas perspectivas a futuro, que yo quiero que mis nietos no se vayan nunca de la Argentina, que estén conmigo. Pero son cosas que se barajan, yo no sé si no se van a querer ir de acá, porque estamos desunidos, peleados, y el texto es tan lindo, los textos que yo solo voy a leer algunos,
y que me gustaría que los podamos relacionar también con esto que estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, para si alguien lo quiere buscar, Filipenses 2, del 1 al 4. Miren el tono, ¿eh? Y volvemos a lo primero que leí. Pongamos nuestra vida en esto. Escuchemos como si nos lo estuviera diciendo a nosotros. Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor, o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por rivalidad o por vanagloria, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Casi como que les ruega, pero desde el corazón. En otras partes Pablo ordena, a los Gálatas los retó, y a los tesalonicenses mismo que les ordeno que, muchachos, laburen. Acá es una exhortación, casi una súplica. Hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. En el capítulo 4 sigue la misma línea, toda la carta es así hermosa, pero bueno, por elegir algunos. En el capítulo 4, el versículo 1. Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver. Él estaba preso, cuando escribe la carta a los filipenses, reitero, él estaba preso y les manda la carta por medio de Epafrodito. A quienes tanto deseo ver, ustedes son mi alegría y mi corona. Amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Y salto al versículo 4 y siguientes. Y esto te lo dice a vos, no a vos, David, sino a todo el que... Bueno, a vos también, David, pero digo, a todos los que están del otro lado de la pantalla, o no sé cómo se dirá en esto. Siempre quise decir esto. Pero mirá lo que dice, Y abramos el corazón a esto que está diciendo. Además es un texto muy conocido de Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. La paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado sus corazones. Por eso alégrense. La alegría no es reírse todo el tiempo, Eso está bárbaro. Ojalá nos pudiéramos reír todo el tiempo, nos encontramos con amigos, miramos una comedia, eso está bárbaro. Pero la alegría profunda de la cual está hablando Pablo, tiene que ver con el sentido que le damos a la vida. Es una alegría que va más allá de los momentos más tristes, menos tristes, más alegres, menos alegres, la risa, la no risa. Uno puede estar llorando, como digo yo siempre, yo puedo estar llorando, o podía estar llorando, o estuve llorando no sé, cuando murió mi papá, cuando murió mi mamá, porque desde lo humano uno lo siente, pero no perdí el sentido de la vida, ni siquiera el de la muerte. Y por ende no dejé de ser un tipo feliz, aunque en ese momento, circunstancialmente y lógicamente, estuviera llorando. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Finalmente, Filemón, fíjense qué lindo Filemón, porque es una carta que no tiene ni siquiera capítulos, es tan chiquita que los que pusieron capítulos y versículos a la Biblia, ni siquiera le daba para ponerle capítulos, o sea, tiene un solo capítulo, si se quiere. O sea que para uno citar algún texto de Filemón, tiene que decir los versículos. Filemón era un colosense, o sea, un cristiano de Colosas, un cristiano convertido por Pablo, muy rico, al cual se le había escapado, es muy, muy personal la carta de Filemón, se le había escapado un esclavo, Onésimo. Se le escapó y después, por miedo a toda la represalia que podía llegar a ver, se refugió en Roma. Ahí se encuentra con Pablo, ya anciano, ya preso en lo que era ya su último cautiverio. Y
y Pablo le habla, lo sostiene, le aconseja, le quita los temores, pero tenía que regresar Onésimo a Colosas. Entonces le dice, bueno, anda, pero lleva esta carta. Y le manda una carta intercediendo por Onésimo ante este cristiano convertido por él, que era Filemón. Entonces, para decir alguito nomás, como para no quedarnos sin leer nada de esta carta, y ya para ir redondeando, medio como que lo pone entre la espada y la pared. Acordate cómo yo me porté con vos, portate bien con Onésimo. Ese es un poco el mensaje. Y si bien no habla en contra de la esclavitud acá, o sea, no está derogando la esclavitud, porque en esa época era algo que existía, pero deja un mensaje mucho más profundo, ¿no? Le dice en un momento a Filemón, por Onésimo, le dice, tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre. No ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, ¿cuánto más lo será para ti, que estás unido a él por lazos humanos y en el Señor? Miren, y acá yo pensaba, Versículos cuando leía 15 y esto, 16, ¿no? del versículos del 15, sí, 15 y 16. ¿Cómo superar nuestras esclavitudes? Hay esclavitudes modernas, y algunas son terribles. En algunas habrá que luchar con hambre y sed de justicia, como dicen las bienaventuranzas. Pero la solución para todo tipo de esclavitud es poder ver al otro como un hermano. Y cuando uno empieza a unir los mensajes que aparecen en las 4 cartas que me tocaron, las 2 de Tesalonicenses, Filipenses y Filemón, y en realidad con el mensaje paulino en general, esto de ver al otro como hermano, de sostenernos, de consolarnos mutuamente, ¿no? De ayudarle al otro a llevar su cruz. Esto está claro. Y en ese sentido me gustaría terminar con algo que no es de Pablo, pero es un cuentito muy viejo, seguramente lo habrán escuchado, y yo lo he contado más de una vez, seguramente los que están ahí me habrán escuchado alguna vez contarlo. Ni me fijé quiénes están ahí, pero bueno, los que están ahí, gracias por estar. Ya termino. Resulta que cuenta que en el Monte Chaqueño había un hachero, ¿no?, que había estado trabajando, ya era el mediodía, pegaba el sol, entonces dijo, bueno, me voy a descansar, me voy a la siesta, ya no era hora para estar hachando con el sol en la cabeza. Bueno, entonces se está yendo y escucha detrás de unos matorrales un ruido a hacha. Alguien estaba hachando. Entonces el leñador se acerca y ve, le parece que Jesús se acerca, y es Jesús, estaba hachando ahí unos árboles. Entonces se acerca medio temeroso y le dice, Señor, ¿sos vos? Se sorprende Jesús y le dice, ah, sí, ¿qué haces acá? Yo pensé que ya no había nadie, porque hasta ahora ya la gente se va así. No, es que me retrasé un poquito, pero ¿qué estás haciendo acá? No, vine a ver un poco cómo estaba la cosa por acá, ya más o menos tengo una idea. Así que, bueno, ya me estoy de nuevo yendo para el cielo. Entonces el hachero, que tenía, como todos nosotros, sus pecaditos escondidos, sus cosas que le hacían dudar a veces si iba a llegar para allá, entonces le dice, piensa, si no me engancho en esta, no me engancho más. Entonces le dice, perdón, maestro, si no te cae mal, ¿no podría ir con vos? Entonces Jesús le dice, mirá, qué sé yo, tu tiempo evidentemente no había llegado, si estás vivo porque tu tiempo no llegó, pero si querés, bueno, eso sí, ya lo vengo diciendo hace rato, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Mirá, justo estaba preparando acá unas cruces, si querés hacemos 2, mirá, yo cargo la mía, vos cargas la tuya y vamos, me seguís por el camino. Bueno, dudó un poquito, pero dice, bueno, pero vas para el cielo, ¿no? Sí, yo no ando jugando al truco, no te miento, ¿no? Yo me voy para el cielo, bueno, vamos entonces, listo. Jesús hace las cruces, Jesús se carga la de él y empieza el camino. Se carga la cruz, cuando se carga la cruz aparece Mandinga, que en los cuentos de nuestro interior, ¿no? Mandinga del demonio. Bueno, entonces aparece el diablo, Mandinga, y dice, le dice al hachero. Y lo mira y se desconfía, porque le hizo caer tantas veces. ¿Qué pasa?
Y mirá, al maestro se le cayó el hacha. Bueno, gracias. Medio desconfiado, agarró el hacha, se la puso en el cinto y dice, cuando lo alcanzo se la doy. Listo, no, total, no pasa nada. Bueno, empiezan a andar el camino. Al rato para y dice, qué grande que es esta cruz. La verdad que no tiene sentido. Yo cargo la cruz, pero para que sea tan grande, pesa demasiado. Le saca un pedazo de un lado, él manejaba el hacha como los dioses, el leñador. Le saca del otro, se la carga y dice, listo, bárbaro, sigue el camino. Ya Jesús se lo veía por allá, pero él todavía lo veía. Al rato para de nuevo y dice, estas ramitas que se me clavan en la espalda, la verdad, y bueno, y lo empieza a pulir de un lado, del otro, ¿no? Y se la calza y dice, bárbaro, sigue. Ya no se lo veía a Jesús, pero se veía el sendero, el camino. Al rato para de nuevo, unos nudos que tenía, se los pule bien los nudos, le saca los nudos de la madera, bien lisita, qué sé yo, bueno, así, se las hago corta, paró tantas veces que le quedó una crucecita así chiquita, hermosa, pulidita, le hizo un hilo, se la colgó, empezó a caminar rápido y dice que ahora cuando me vea Jesús y vea la cruz, qué linda quedó y encima lo voy a alcanzar rápido porque no tengo peso. Listo. Llega a un lugar así enorme, dice el cielo. Mira, no hay entrada, mira para arriba, ve como una ventana, empieza a tirar unas piedritas así para donde estaba la ventana, un único lugar que se veía. En eso sale Jesús y dice, ¿llegaste? Sí, me retrasé un cachito, pero bueno, ya estoy. ¿Por dónde subo? ¿Por dónde entro? Entonces Jesús lo mira y le dice, por acá. Claro, pero ¿por dónde? No, por acá. Y empiezan los dos a mirarse y los rostros empiezan a... Entonces dice, ¿y la cruz que te di? El tipo mira más o menos la altura, se acuerda de la altura que tenía la cruz, y dice, mira, la tengo acá, ¿te gusta cómo quedó? Mira qué linda. No, le dice Jesús, ¿pero qué hiciste? La cruz que te di tenía la altura para llegar acá, los nudos para que te puedas sostener las ramitas, para que puedas poner los pies. Entonces el hombre, bueno, dice, evidentemente esto no es para mí, le empieza a caer un lagrimón, se da media vuelta y dice, no, por más que lo intente, y empieza a desandar el camino. Entonces Jesús, ahí con esa mirada de misericordia que nos larga a cada uno de nosotros, le dice, bueno, espera, hace una cosa. Sí, está bien, desanda el camino, no podés llegar así acá. Pero hace una cosa, volvé, y en ese camino que vos vas a ir desandando, vas a encontrar a muchos hermanos tuyos caídos por el peso de su cruz, caídos por el peso de sus cruces. Entonces, ayúdalos a ellos a cargar con sus cruces, y eso te va a permitir a vos poder llegar acá. Es decir, el mensaje paulino está claro, ¿no? No hay mejor manera de poder llegar al otro, o de poder llegar a Dios, mejor dicho, si no es a través del otro. Y en este sentido, para que sea la voz de Pablo la última que se escuche, ¿por qué digo esto? Mira, yo siempre me acuerdo de esta frase. Busqué a Dios y no lo hallé. Busqué a Dios y no lo encontré. Me busqué a mí mismo y no me hallé. Busqué al prójimo y nos encontramos los tres. Busqué a Dios y no lo encontré, me busqué a mí mismo y no me hallé, busqué al prójimo y nos encontramos los tres. Y este Jesús que le hace decir a Pablo estas cosas, no el cuento no lo dijo Pablo, ni la frase esta, pero todo esto que dijimos de las cartas, es el que en el comienzo de la carta a los filipenses, y con esto me gustaría terminar, él incluye un himno maravilloso de Jesús, expresa realmente la divinidad de Jesús, su encarnación, su glorificación, diciendo lo siguiente, y con esto terminamos. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, Bueno, del viva 5 Pablo. al 11, ¿no? Filipenses 2, del 5, sí, al 11. Sí. Viva Pablo. Gracias a todos. Muchas gracias, Si quieren Lito, hacer muchas alguna gracias. preguntita. No, al contrario. Hacemos un pequeño repaso. Bueno, ahora vamos a poner las preguntas, bueno, para hacer el sorteo.
Sí, ahí están 36 personas viendo el vivo, queriendo escucharte. Es un placer escucharte. Grande Lito. Me emocionó, gracias. eh, Hermosa enseñanza. La verdad, todos muy contentos, Lito. Bueno, yo también, gracias, gracias, me alegro. Muchas gracias, Lito, por este momento. Gracias por aceptar la invitación. Y como ya antes de llamarte, ya sabíamos en quién estaba, a quién habíamos dejado puesta nuestra confianza para dar estos temas. Y la verdad, nos sentimos muy a gusto y la verdad, muy bien enviado también para hacer las cosas, la verdad, mucha dedicación. Muchísimas gracias, Lito, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes por invitarme, a vos, a Nati, a Isabel, a todos. Bueno, ahora si les parece ya, porque ahora a las 7 más o menos ya empieza la misa. Así que bueno, arrancamos ya mismo con las preguntas, hacemos, recuerden, las instrucciones. Ahora les voy a publicar la imagen, así pueden ver, vamos a hacer 3 preguntas y fíjense bien, estén atentos cómo hay que responder las 3 preguntas. Las 3 preguntas se responden en un solo comentario y poniendo los números, ¿eh? O sea, ponen número 1 la respuesta, número 2 la respuesta y número 3 la respuesta, ¿eh? Ahora publicamos las preguntas con una pequeña canción motivacional que seguro muchos se acuerdan de Benny Hill. Bueno, yo tengo mi clase. Así ahí están las preguntas, ahí están. Esto es lo que se dio recién, escuchamos la charla, si estuvieron atentos al vivo, y vayan respondiendo. Número 1, o sea, lo que ustedes tienen que, en un solo comentario, ponen número 1 la respuesta, número 2 la respuesta y número 3 la respuesta, ¿eh? Bueno, acá ya tenemos a la ganadora. Eh, Estas son las preguntas. Vamos a dar las respuestas, así las testean.
Volvemos a la imagen. Estas son las preguntas. ¿Cuál fue? La número 1. ¿Cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento? La número 2. ¿En qué situación estaba Pablo cuando escribió su carta a los filipenses? Y número 3. ¿Por qué los cristianos de Tesalónica eran mal vistos por sus vecinos? Ahí estamos otra vez con Lito, estamos en pantalla. Bueno, acá estuvimos chequeando. Eso es lo bueno de Facebook, que ya enseguida aparece quién contestó bien, ¿eh? Está todo ordenadito, o sea que acá no hay... no se puede, no empecemos a discutir porque si no es un lío bárbaro. Acá aparece todo bien. Todo lo que hablamos de San Pablo ahora se va al demonio en un segundo. Claro, por favor, por favor. Pobre San Pablo, chico. Bueno, No, el primero que respondió bien. El primero que respondió bien, que claro. no sé quién será, yo de acá no veo. La primera persona que responde bien se lleva el premio, ¿eh? Les recordamos que el premio lo pueden ver en Jesús Adolescente, acá en el Facebook, se publicó. Son 3 libros del padre Darío Betancourt. Ahora, me espera un segundito que lo voy a buscar, lo tengo acá. Música de suspenso hay que poner acá. A ver, están todos como emocionados. A ver quién fue. La verdad me sorprendió que muy bien contestó. La verdad, bueno, vamos ya a decir el nombre. Griselda Ciuró, ¿no? Puede ser, se pronuncia así el apellido. La ganadora es Griselda Ciuró, Dice, la primera, le volvemos a reiterar las preguntas. Acá aparecen en pantalla. ¿Cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento? Griselda respondió, número 1, primera carta de Tesalonicense. Si acá Lito me corrige, puede, a ver si está de acuerdo. ¿Qué te parece, Lito? Bien, bien, bien. Bueno, el número Si 2. ponían Tesalonicenses solamente, no. Había que aclarar primera carta a los tesalonicenses. Muy bien. Claro, acá justamente Griselda lo que hizo, puso el número 1, primera carta de Tesalonicenses. La número 2, ¿en qué situación estaba Pablo cuando escribió su carta a los filipenses? ¿En qué situación estaba Pablo? Y Griselda respondió, la número 2, preso. Muy bien. Y por último, la número 3, ¿por qué los cristianos de Tesalónica eran mal vistos por sus vecinos? ¿Se acuerdan que estuvimos... Tenemos una música de fondo, me parece. Ahí está, ya lo arreglamos. La número 3, ¿por qué los cristianos de Tesalónica eran mal vistos? Porque no trabajaban. Así que está muy bien respondida Griselda Ciuró. ¿Estás conectada? Y ahí estoy viendo, ahí me permite ver algunos comentarios. Bueno, después voy a ver todos los comentarios, agradezco a todos los que estuvieron. Y Griselda Ciuró es de Dolores, David. Ah, bueno. Así que después, ahora, en todo caso, si se les complica a ustedes la entrega, podemos comprometernos en algún momento. Mirá qué lindos libros. Podemos comprometernos en algún momento cuando pase esto, que yo vaya para Lanús y bueno, y lo traigo para acá y de alguien lo lleva para Dolores, vemos cómo hacemos o eso como quieran ustedes. O por correo, no sé, eso como ustedes ahora, se manejen, pero digo... Ahora nos ponemos en contacto con Griselda, o como solían decir anteriormente, ¿no? Quédate en el teléfono que ahora nos contactamos. No. Bueno, no te preocupes que ahora se corta el vivo, se corta todo. No te preocupes que nosotros te contactamos igual. Este es el segundo libro, son todos los 3 libros de Darío Betancourt. Así que los puedes ver. Y si no, bueno, hay una foto en el Facebook Jesús Adolescente y también los puedes ver mejor ahí. Y de paso déjame decir el chivo también, ya que estamos. Sí, ¿Puedo hacer un chivo también? Por favor, adelante. No, porque dentro de poquito sale mi segundo libro, Todo lo que necesitamos para ser felices. En realidad mi título era otro, pero consensuamos con la editorial que el título podía ser este. Va a salir en poquito tiempo por editorial Gram. No es un libro de autoayuda, todo lo que necesitamos para ser felices. No, es un libro eminentemente bíblico, con un mensaje de esperanza,
y que bueno, en poquito tiempo va a estar ya en las librerías. No va a haber gente en las librerías, pero va a estar, los libros van a estar en la librería. Pero bueno, ya lo comunicaremos también por las redes sociales cuando salga. Lástima Le- que si no hubiéramos sorteado ese libro, pero bueno, lástima que todavía no salió. claro, acá, Bueno, mil gracias a todos. como pudieron ver acá en el, bueno, hay un pequeño currículum acá a pie de página, lo pueden ver, y justamente lo que estábamos hablando recién que Lito hablaba de este libro, se nombra al finalizar, acá lo pueden ver en el texto, abajo en la pantalla, que dice, Ah, mira. y todo lo que necesitamos para ser felices, gran editora próxima a salir. Ah, yo Así, no lo veo eso, yo desde acá. claro, sí, sí, Pusiste el título más lindo que es que soy abuelo. ¿Ese lo pusiste, que soy abuelo? eso hay que Como ponerlo título entre ahí. comillas y bien grande que ocupe toda la pantalla, me parece. Es lo mejor de todo, lo mejor de Claro. todo. Bueno, Así que David. bueno, les Bueno, agradecemos mucho a todos. Bueno, les volvemos a repetir, sepan disculpar que por ahí se vio un poquito pixelado. A veces la red colapsa, si bien estamos conectados por cable de red y todo, ¿no? Pero a veces pasan las cosas. Esperemos que se haya escuchado bien, que haya salido todo bien el video. La segunda que respondió, bueno, por poquito, bueno, porque acá en los comentarios quedan como grabados, ¿no? En el Facebook. La segunda que respondió también bien, que fue después de Griselda, fue Roxana Rodríguez, ¿eh? Pero bueno, acá en el comentario la primera que respondió bien fue Griselda, la cual ganó el premio, el sorteo. Así que bueno, que Dios los bendiga mucho, gracias por estar en este vivo. Y ahora mismo en este Facebook Jesús Adolescente les compartimos la misa, para que podamos todos participar virtualmente. Muchísimas gracias, Lito. Que Dios te bendiga, gracias. bendiga a tu familia. Un gran abrazo. Abrazo enorme. Gracias a todos.